Asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía. De afectar la fiscalización de la Asamblea Nacional, concretamente al asambleísta Washington Paredes, a lo cual la Asamblea Nacional ha respondido que no se le debe levantar la inmunidad, porque ha estado haciendo su labor fiscalizadora. Y todos los ecuatorianos debemos someternos a la Constitución de la República, a la ley. Pero en el caso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, se debe someter a la Constitución de la República, a la ley y al mandato expreso establecido en la consulta. Cualquier atribución que sobrepase esto simplemente sería una violación. Por otro lado, hay que recordar que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nació producto de una consulta, la cual tenía una pregunta y tenía un anexo, es decir, era expresa. No era el mandato de carácter constituyente, por lo cual los mandantes señalaron que tenían que llevar adelante un proceso de evaluación de autoridades, de las autoridades que había nombrado el Consejo cesado, no el anterior ni ninguna otra autoridad. En este sentido, cabe destacar que los miembros del Consejo tampoco fueron electos asambleístas constituyentes. El pueblo ecuatoriano votó por una pregunta, no votó por unas personas. Por lo tanto, los miembros no tienen el poder originario que les da a los asambleístas constituyentes. También hay que destacar que el Consejo se ha extralimitado en la ley. No pueden pretender ellos menospreciar el control político de la Asamblea Nacional. Esto está en la Constitución de la República y en norma expresa. Tiene que respetarse el papel de la Asamblea Nacional. Tampoco pueden interpretar la Constitución de la República a su antojo. Señores miembros del Consejo, ustedes no son jueces de la Corte Constitucional. Tampoco pueden dictar veredictos directamente. No son jueces. Se han cometido distintos abusos. Y en este sentido, señoras asambleístas, ellos no tienen ni el poder originario de la Constitución ni limitado. Hay que recordar que incluso los asambleístas constituyentes tienen que respetar los acuerdos internacionales suscritos por el Ecuador. No se puede simplemente decir, como lo han señalado, que están por encima de la Constitución o de la ley. Todos los ecuatorianos están sometidos a la Constitución y a la ley. Y ellos, especialmente, están sometidos también al control político de la Asamblea Nacional. No pueden jugar a ser asambleístas, por un lado, a ser jueces de la Corte Constitucional, ni de los órganos de control. En ningún momento se mencionó en la pregunta que ellos eran quienes tenían que dar los reemplazos. No, señores, los reemplazos están dictados por ley. Y en el caso, por ejemplo, de la Fiscalía, se tenía que nombrar al subrogante, el cual tenía que ser el mejor puntuado del concurso de méritos y oposición. Y si querían nombrar un fiscal, tenían que llevar adelante el correspondiente concurso de méritos y oposición. El caso del defensor del pueblo, tampoco lo podían llevar a cabo de esa manera. En el caso del defensor del pueblo, tenía que haberse asumido como defensor quien estaba como adjunto. Aquí, en este caso, han nombrado a alguien completamente fuera de la institucionalidad. Se está violentando la ley y la norma. La evaluación prevista en la consulta no se ha realizado bajo parámetros técnicos, sino que ha sido claramente subjetiva. ¿Por qué no se evalúa
cambien a los subrogantes. ¿Por qué no se evalúa al contralor, por ejemplo? Porque, entre otras cosas, últimamente se violenta la Ley de Participación Ciudadana y Control Social. En la Contraloría se ha conformado una veeduría ciudadana, la cual no ha pasado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se ha realizado sin procedimiento y tampoco se ha verificado si los componentes de esta veeduría tienen conflicto de intereses. No se ha explicado absolutamente nada. Y en este sentido, compañeros, compañeras asambleístas, se tiene que respetar la labor fiscalizadora de la Asamblea Nacional. Al señor Contralor se le pidió información desde aquí, desde la Asamblea Nacional, y no ha respondido, violentando la ley orgánica de la función legislativa. Hemos solicitado ya a la presidencia que venga el señor Pablo Celi aquí a la Asamblea Nacional, porque no ha respondido en el plazo que establece la ley. Eso solo es causal ya para un eventual juicio político. Compañeros, compañeras asambleístas, no se puede dar un voto de confianza a un organismo que está sujeto a fiscalización, porque esto significaría renunciar a nuestra capacidad de control político. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe someterse a la Constitución, a la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, al expreso mandato y referéndum. Y nosotros, desde la Asamblea Nacional, debemos fiscalizar sus acciones. Muchísimas gracias. El asambleísta Esteban Melo, representante de los ecuatorianos